Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio a este mensaje una vez más, dándole gracias a Dios por este hermoso día de vida que nos ha dado, por este tiempo tan hermoso que nos ha permitido estar aquí alabando, glorificando a Dios. Es un día muy especial este día. Y digo especial porque cuando hay ese deseo en el corazón de buscar de Dios, siempre es algo especial para Dios. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Él, que sea Él quien hable a nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, a dirigirnos al Padre de la Gracia. Mi buen Dios y Padre nuestro, que vives, que reinas en las supremas alturas, una vez más, Señor, estamos reunidos aquí en tu nombre, con el propósito, Padre, de glorificarte, de alabarte, lo cual ya lo hemos hecho, de adorarte, Señor, porque solo tú eres digno. Padre, ahora me dispongo a exponer tu palabra, esa palabra que ya salió de tu boca, dándomela a mi corazón, para que de mi boca salga y fluya, para llevar vida a todos aquellos, tanto los que están aquí reunidos, como todos aquellos que están mirándome en la televisión, a través de esas redes sociales, en todo lugar, en todos los países donde se habla este idioma, el español. Padre, te doy muchas gracias por haberme dado ese privilegio de ser un portador de tu palabra. Señor, te quiero pedir en este momento por unas personas muy especiales, Señor. Padre, que me permitiste conocerlas a través de las redes sociales, de esos videos. Me refiero a Rómulo Ayala, a ese gran hombre, a ese líder, Señor, que tú le pusiste en su corazón el contactarme para que él pudiera llevar esta palabra, esta agua viva, este alimento, este pan de vida que necesitamos para vivir. Señor, mira cómo está trabajando, compartiendo, invitando a todas sus demás amistades, a toda la comunidad de Plan de Ayutla, el cual él se encuentra al frente como líder. Aquellos de las comunidades alrededor de Comal, esa comunidad que fue invitada y que me menciona Rómulo, que hoy iban a estar reuniéndose para escuchar este mensaje. Padre, yo te pido en el nombre de mi Señor Jesús, que bendigas a cada uno de ellos, Señor. Que les quites todo cansancio de su cuerpo, el cual hayan tenido por viajar desde su comunidad hasta Plan de Ayutla, Señor. Padre, y que se gocen, que reciban, Padre, ese alimento para sus almas. Yo los pongo en tus manos, Padre. Ábreles el entendimiento y, Señor, yo te doy muchas gracias por sus vidas. Gracias porque permitiste conocernos. Padre, los planes son de levantar una iglesia grande, porque así lo pusiste en mi corazón, lo cual he expresado a Rómulo. Y Padre, me gozo al mirar que están haciendo planes para eso. Señor, aquí estoy. Úsame, Padre, y usa a Rómulo y a todos, a su sobrino, a Juan. No los conozco en persona, pero sé por medio de los mensajes que están activos trabajando. Padre, muchas gracias por esas personas tan lindas que, a pesar de su pobreza y su humildad y del lugar donde viven, tan apartados de la comunidad, de la ciudad, Padre, te aman y desean esta palabra, Señor. Yo los deposito en tus manos, Señor, y bendícelos. Padre, ahora yo me pongo en tus manos para que tú hables a través de mis labios. Que seas tú, Señor, no el hombre. Porque, Padre, solamente tú mereces la gloria y la honra. Yo solamente soy un siervo inútil, pero que aquí estoy dispuesto para servirte. Háblanos, Señor. Usa mis labios, Padre, y que todo lo que se haga sea siempre para alabanza y gloria de tu bendito y poderoso nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como ustedes ya saben, ya les había comentado de
de esta relación que tuvimos con este hermano Rómulo. Y yo me gozo, de verdad me gozo, porque veo tanto amor en esas personas, cosa que aquí en estas ciudades grandes no lo vemos. ¿Por qué? Porque lo tienen todo, porque no necesitan, y por esa razón no buscan a Dios de todo su corazón, lo buscan a medias, lo buscan si les sobra tiempo, y dan ofrenda, dan diezmo, pero porque sienten ellos que deben de hacerlo. Y Dios dice que lo hagamos por amor, porque Dios ama al dador alegre. Yo conocí a esta comunidad por medio, como les mencionaba, por medio de estos videos, y yo me gozaba cuando yo les comentaba a Rómulo que probablemente se haga una iglesia grande allá. Y enseguida él me comenta que ya había hablado con toda la comunidad y que están pensando proveer tierra para hacer esa iglesia. Y yo me gocé mucho al escuchar eso que salió de los labios de ese siervo. Hermano Rómulo, reciban saludos de mi parte y de parte de la congregación, de mi familia. Aquellos que están mirándonos allá de toda la comunidad de ahí, de Plan de Ayutla, reciban saludos. Aquellos que bajaron de allá de la comunidad de Comal para mirar este video, esta predicación, no es a mí a quien van a verme, no es a mí a quien van a oírme, van a oír la palabra de Dios que Dios ha puesto en mis labios para darla, porque no es el hombre, es Dios. Yo los felicito por esa valentía, por dejar las cosas que tengan que dejar para venir a escuchar la palabra de Dios, porque es un mandamiento de Dios que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás les va a venir por añadidura. Eso yo lo vivo, hermano Rómulo, hermanos allá que me están mirando, eso yo lo vivo, y yo los invito, sean fieles a Dios, busquen primero a Dios, antes que nada, primero está Dios. Es el mandato de Jesús. Toda la ley y los profetas dice que lo resumió en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso muchos cristianos no lo han entendido. Y yo por eso alabo a Dios y glorifico a Dios por sus vidas de ahí, de esas comunidades, porque están dispuestos a recibir la palabra. Y a mí no me interesa tener que dejar estas ciudades, estas comodidades, porque de hecho yo vivo para agradar a Dios. Y donde haya necesidad de llevar la palabra, ahí estoy yo. Y no importa el lugar que sea, yo me adapto a todo. Escuchen pues, hermanos, sean bienvenidos todos, y vamos a dar inicio a este mensaje. Es el deseo de mi corazón que sean edificados, que Dios hable a sus vidas, para que puedan ser transformados, fortalecidos, consolados, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a dar inicio. El título de este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para darles se titula ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? El anticristo es un hombre que se opone a Cristo y que usurpa su lugar. Eso es el anticristo. Y lo que nos dice la lectura, lo vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Dice así la palabra del Señor: hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. En este versículo el apóstol Juan
les mencionó a aquellos en aquel tiempo y nos menciona en este tiempo de un personaje que iba a surgir y que por nombre se le iba a nombrar el anticristo. Y como les decía, el anticristo es ese personaje que se opone a todo lo que Cristo vino a hacer para salvar a la humanidad perdida por su pecado y su maldad. Ese es el anticristo. Ahora, aquí en la lectura nos dice Juan que ya son los últimos tiempos. El último tiempo, dice. Según ustedes oyeron que el anticristo viene. El anticristo viene y ya está. En cualquier momento se conoce quién es ese personaje. Pero para eso, cuando se conozca la iglesia de Cristo, ya no estaremos aquí. Aquí Juan nos habla para que nos preparemos, para que estemos a la expectativa por todo lo que está sucediendo. Porque como dice que el anticristo se opone a todo lo que Cristo quiere hacer, el diablo quiere destruirte. El diablo quiere que vivas en miseria, pobreza, que vivas en derrota, enfermedades. Eso es lo que quiere el diablo. Pero Cristo quiere darte todo. Cristo vino a darte vida y a darte vida en abundancia. Y el diablo no quiere eso. Y por esa razón usa a los hijos del anticristo. Usa ese espíritu maligno que a continuación lo vamos a ir mirando. Por eso Juan nos advierte que es el último tiempo y que el anticristo viene. Ahora yo les digo, no viene, ya está. Él mencionaba en aquel tiempo, hace 2000 años, que venía. Pero el anticristo en estos últimos tiempos ya está aquí. Pero también Juan, lo que me sorprende es cómo Juan nos habla aquí que han surgido muchos anticristos. Muchos anticristos. Dice, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué Juan decía cómo podíamos distinguir que era el último tiempo? Porque han surgido muchos anticristos. El anticristo, hoy en día la gente no entiende, no sabe quién es verdaderamente el anticristo, no ha sabido discernir la diferencia. Aquí, como les decía, Juan nos habla del anticristo y nos habla de muchos anticristos. El anticristo es el personaje donde el diablo va a meterse, porque el diablo es espíritu, y es el que va a hacer tanta maldad, que de hecho la está haciendo, pero cuando ya Cristo haya levantado su iglesia, es cuando va a hacer tanta maldad. De lo que Jesús dijo, que la gente iba a desear morir y la muerte iba a huir de ellos. Hoy en día hay mucha confusión. La gente vive confundida. La mayoría de cristianos no saben discernir. El mundo entero no saben quién es el anticristo. Han oído hablar del anticristo, que es un personaje diabólico y todo eso. Muchos han llegado a decir que es el Papa de Roma, que ese es el anticristo. Otros han llegado a decir que es Donald Trump, el presidente de aquí de Estados Unidos. He oído comentarios que otros mencionan que es Vladimir Putin, el presidente de Rusia. ¿Por qué? Por la política que llevan, por
por siempre tratar de ser los número uno, demostrar su poder y todas esas cosas, porque el anticristo viene con grande poder, pero es un poder que el diablo ha usado. No es poder de Dios, es poder del diablo, con poderes engañosos. Entonces, la gente tiene ese concepto, que son algunos de esos personajes. Pero hoy vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice respecto a este personaje y qué es lo que le espera, tanto al anticristo como a los anticristos. El anticristo, el nombre anticristo, solamente Juan lo menciona con ese seudónimo. Solamente Juan. En el Antiguo Testamento, desde antes, se les profetizaba de ese personaje que iba a surgir por obra de Satanás. Vamos a ver dónde les empezaba a hablar al pueblo judío, porque solamente el pueblo judío era el que buscaba a Dios. Hasta después de Cristo fue que se abrió el mensaje para todas las naciones. Pero antes de Cristo, vamos a ver qué nos dice en Daniel. Antes de Cristo no le nombraban anticristo, le nombraban rey. Daniel, capítulo 11. Daniel capítulo 11, vamos a leer del 31 al 39. Dice así la palabra del Señor: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrarán con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Aquí está hablando el profeta Daniel, Dios por medio del profeta Daniel, de ese personaje, el anticristo, que se le conocía como el rey. Es un rey que se va a levantar y va a hacer mucho daño. Dice que va a parar el sacrificio. ¿Qué dice? Que va a acabar con los cultos. Ya no va a haber libertad para que puedan alabar al Dios que ellos crean. Como en estos tiempos tenemos esa libertad. Entonces, en ese tiempo
dice que ya no va a haber esa libertad, va a parar el sacrificio y va a honrar a otros dioses, no al Dios de sus padres, porque el Dios de sus padres se llama Jehová de los ejércitos, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este anticristo tiene que ser, para que lo sepan aquellos que piensan que es Putin, que es Trump o que es cualquier otro personaje, ese personaje tiene que ser judío para que los judíos lo puedan recibir. Tiene que ser judío. Por esa razón dice que no iba a adorar al Dios de sus padres, sino que iba a adorar a dioses ajenos, dioses que no conoció, y que iba a parar ese continuo sacrificio. Entonces, todo eso va a suceder y viene muy pronto. Vamos a ver qué nos dice ahí mismo en Daniel, capítulo 9, verso 27. Miren lo que nos dice, ahí atrasito nada más. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Oigan, habla de una semana. La semana tiene 7 días. Aquí se está refiriendo, cuando habla de la última semana, se está refiriendo a lo de una semana equivale a 7 años. Lo que está hablando aquí se está refiriendo a 7 años. Porque son 70 semanas que iban a transcurrir. Desde cuando se dio la primera vez la profecía a un profeta para que lo anunciara, hasta el tiempo que se termine el periodo de la gracia, o sea, el periodo de la salvación por medio del sacrificio y la sangre de Cristo, cuando se cumpla, va a ser en la 70 semana, la semana número 70. Y ahorita estamos a punto de entrar a la 70 semana. Y esa semana, que son 7 días, 7 años, dice que a la mitad del tiempo va a cesar los sacrificios y todo. Cuando sean los primeros 3 años y medio, es cuando el anticristo va a prohibirles todo. Y es cuando los va a estar marcando. Ya no va a haber divisiones de presidentes de tales países. Él va a gobernar en todos los países. Porque la primera media semana la usa para hacer grandes milagros, para acabar con la pobreza, para acabar con la delincuencia, para acabar con toda la maldad. De hecho, dice la Escritura que hace grandes milagros con el poder que Dios le ha permitido hacerlo, para que todos aquellos que no hicieron caso a la verdad tengan que hacer caso a la mentira. Y cuando habla de hacer caso a la verdad, la respuesta la vemos allá en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 6, donde Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. De modo que el que no le hace caso a la verdad está ignorando a Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad. Entonces, por cuanto no obedecieron a la verdad, o también no obedecieron al Evangelio de Jesucristo, dice que tendrán que hacer caso a la mentira de ese personaje, de el anticristo. Porque los primeros 3 años y medio son los que usa, como les decía anteriormente, para convencer a la gente. Y miren ustedes, hoy en día en cualquier lugar que vayan, bueno, excepto unos lugares, aquellos que viven aislados,
aquellos que han sido convencidos verdaderamente por el amor de Dios. Y yo me refiero a aquellas comunidades donde se encuentra Rómulo, donde se encuentra aquellas comunidades, Comal y todos los demás. ¿Por qué digo esto? Porque donde quiera ahorita, donde quiera, la gente está esperando. Te reciben, pero si les llevas algo. Ofreces tú algo y la gente va, pero va por lo que les das, no porque quieren creer a lo que tú les llevas. Y eso no es nuevo. Ese es un arma que el diablo siempre ha usado para apartar la gente de escuchar la palabra de Dios. Eso no es nuevo. Le pasó a Jesús. Cuando Jesús andaba predicando, la gente lo seguía, mucha gente. Cuando hacía milagros y les daba de comer pan y pez, que los multiplicaba, ahí la Escritura lo menciona. Jesús mismo les dijo: ustedes me buscan no porque de verdad creen en mí, ustedes me buscan por la comida que les doy, porque comieron y se saciaron, por eso me buscan. Y en otro pasaje dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y así hay mucha gente, mucha. La mayoría de las religiones viven en ese concepto, de que solamente llevan cosas para dar a la gente, para que les abran las puertas y lo reciban y les metan su religión. Y eso, casi, les digo casi la mayoría, pero ahí en ese lugar, y lo digo como testimonio, porque la palabra de Dios dice: dar honor a quien honor merece. Cuando Rómulo se pone en contacto conmigo por medio de los videos, en los comentarios, ellos ansían escuchar las predicaciones, porque allá donde están a veces se mira bien y a veces no el programa en YouTube, las predicaciones de YouTube. Y me decía que, porque yo mencionaba que iba a ser una iglesia cibernética, o sea, hablando de que iba a ser por medio de YouTube, porque esto es internet también, como lo estamos haciendo, más que ahora ya con estudios para que la gente vaya aprendiendo más. No he podido hacerlo, ¿por qué? Porque me la paso muy ocupado, el tiempo no me alcanza. Pero esa fue la forma como aquel Rómulo se conecta conmigo. Y cuando les menciono de hacer la iglesia, se emocionan, se gozan y hablan con los demás y están de acuerdo. Y de hecho me dice que ya están esperando para que se haga. Yo le decía que no podía yo de otra forma, excepto por YouTube y Facebook, pasar los mensajes. Porque si yo quiero, me decía mi yerno, que se puede hacer de otra forma, pero sale muy carísimo. Muy carísimo. Y para hacerlo así, prefiero hacerlo de otra forma, me sale mucho más barato. Y de hecho se los voy a comentar ahora que yo vaya. El punto es este: yo le ofrecí a Rómulo que fueran al pueblo, a Flores, para que vieran lo que costaba conseguir los discos de DVD, ver un DVD, una televisión, y que yo les mandaba el dinero para pagarlo y para que así pudieran ellos estar en contacto y viendo esas predicaciones. Y la respuesta de Rómulo fue que no. Anteriormente le había dicho que yo les podía mandar dinero para que vieran lo que necesitaran. 2 veces me dijo que no, que porque ellos no están acostumbrados a recibir dinero sin haberlo ganado, sin trabajar por él. Y eso a mí me sorprendió. Me sorprendió porque yo he andado en muchos lugares y lo primero que buscan de mí es el dinero. Y todos aquellos hijos del diablo que me están viendo, allá en Tabasco, Campeche, allá en Morelos, Guerrero, me conocen y saben que digo la verdad. Que solamente me buscan, como decía Jesús, no porque creen en la palabra que yo les llevo, sino me buscan por ver que sacan provecho. Porque dicen: este viene de Estados Unidos, este trae dinero. Y yo felicito a esa comunidad. Y yo, como le dije, yo sé estar con los más altos, que se creen muy importantes, muy lujosos, y sé estar con el más humilde. Sé dormir en los mejores hoteles y también sé dormir lo que es en el piso,
allá en Puebla, en la sierra en Puebla, lo viví. Poner mi playera de almohada para dormir. Y los zancudos, preferí que me picaran los zancudos, pero mi cabeza estar en mi playera. Y por eso yo digo, felicito a este hombre, que Dios lo va a usar grandemente para llevar el evangelio a todas aquellas comunidades. Y yo estoy dispuesto a irlo si ustedes trabajan conmigo. Y por eso les menciono esto. Vamos a continuar con el mensaje. Daniel nos habla de este personaje que iba a surgir y que se nombra rey, que le iban a nombrar el rey. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo lo describe como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a ver, Segunda de Tesalonicenses, vamos a leerlo en Segunda de Tesalonicenses, y es el capítulo 2, y vamos a leer empezando desde el verso 1. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí en estos 4 versículos nos está hablando el apóstol Pablo, mencionándonos de este personaje que iba a surgir, pero que no iba a venir el Señor, que primeramente tiene que venir el Señor Jesucristo y luego enseguida se manifiesta Él. ¿Por qué? Porque la palabra así lo dice que su iglesia no va a pasar esa gran tribulación. Su iglesia. Y la gran tribulación la viene a hacer el anticristo. Y luego en ese tiempo también Dios el Padre mismo trae juicio a todos aquellos que no obedecieron al evangelio de Cristo. Porque Cristo murió para darnos la salvación. Tú no tienes la culpa de que Adán y Eva hubieran pecado. Por eso Jesús dijo, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero como tú no tuviste la culpa de que ellos hubieran desobedecido, tú podías tener excusa ante Dios. Y por esa razón Jesús vino. Ahora, si tú lo desprecias, si tú lo desechas, no lo recibes, ya no es culpa de Dios que te pierdas. Es por tu necedad, es por no creer en el evangelio de Jesucristo. La mayoría de gente cree en el hombre, cree en doctrina de hombre, pero no en la doctrina de Jesucristo. Y aquí Pablo nos menciona que ese personaje iba a venir para engañar a la gente. Nadie los engañe en ninguna manera, dice Pablo en el verso 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el anticristo. Jesús dijo respecto a este personaje que los judíos, ahí se lo dijo a los judíos, pero en este tiempo lo dice también a nosotros, que muchas personas lo iban a recibir, lo iban a aceptar. Miren, vamos a ver lo que nos dice Juan capítulo 5 verso 43.
Miren lo que dice Juan, capítulo 5, verso 43. Dice: yo he venido en nombre de mi Padre, y no me reciben. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibirán. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibirán. O sea, lo van a recibir. Jesús se estaba refiriendo al anticristo, porque aquí nomás hay dos que se interesan por tus almas, que es Dios y es el diablo. Dios el Padre usa a su Cristo, o sea, Jesús. La palabra Cristo quiere decir el enviado. Eso quiere decir el Cristo. Por eso Jesús es el Cristo, el enviado. Dios usa a Jesucristo, al enviado, al Cristo. Y el diablo usa a su anticristo. O sea, aquel personaje que se opone a todo lo que Jesús quiere hacer. ¿Y cómo se opone? No creas que llega al diablo allá con su cola y sus cuernos, se te pone enfrente y te aparta. No, el diablo no es feo. La escritura dice que el diablo era un querubín. En el cielo hay rangos, hay ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Cada uno tiene una función. La función de los querubines son lo más hermoso que pueda haber allá en el cielo. Y cada rango tiene su líder. En los querubines, que era lo más hermoso, el líder de ellos era Luzbel. O sea, el que vino a ser Lucifer. Primero, Luzbel quiere decir que era luz bella. Lucifer viene a decir que es luz feroz, o sea, luz que destruye, que te daña. Por eso se le cambió a Lucifer. Y ahora lo conocemos también como diablo y Satanás. Hay que entender por qué se le da ese seudónimo. Porque diablo es toda aquella persona que se opone a cualquier cosa. Si tú estás haciendo algo y viene alguien y te lo destruye, dices, este es un diablo, este es hijo del diablo, porque se está oponiendo a lo que tú estás haciendo. Eso es un que se opone a todo lo que tú quieres, se le llama diablo. Y Luzbella, que vino a ser luz feroz, se opuso al plan de Dios con la humanidad, vino a engañar a Eva y se opuso. Por esa razón se le llama el diablo, el opositor. ¿Y por qué se le llama Satanás? Satanás, el significado de Satanás es a toda persona aquella que le gusta difamar, que miente. Se le llama Satanás. Satanás. Por esa razón a él se le llama Satanás. ¿Por qué? Porque miente. La primera mentira fue la que le dijo a Eva: tu Dios sabe que el día que comas ese fruto, ese día serán abiertos tus ojos y vas a conocer el bien y el mal, y tu Dios no quiere que tú seas como él. Fue la primera mentira. Fue verdad a medias. Verdad a medias. Pero una verdad a medias es peor que una mentira. Entonces es la razón por la cual se le llama Satanás, difamador. Difamó a Dios y ahorita en este mismo tiempo sigue difamando. ¿Por qué creen que a mí mucha gente me detesta? Como decía el apóstol Pablo, porque me hago su enemigo por decirles la verdad. Háblale la verdad a una gente religiosa y verás que te va a odiar. Pero háblale la verdad a una gente que ama de verdad a Dios y se va a gozar. La escritura dice, reprende al sabio y va a ser más sabio, pero reprende al necio y te odiará. Y una persona religiosa que cree más en su religión, en sus dogmas religiosos, en su enseñanza religiosa de hombre, que en la palabra de Dios, esa persona, cuando tú la reprendes, te va a odiar. Y de eso está lleno el mundo.
lleno. Entonces aquí vemos cómo Juan nos habla, o sea, el Señor Jesucristo a través del apóstol Juan nos menciona que sí lo iban a recibir. Por esa razón Jesús manda. Miren lo que dice Jesús en el verso 39. Escudriñen las escrituras, porque en ellas van a encontrar la vida eterna, y ellas son las que les van a dar testimonio de mí. Nosotros no podemos conocer a Jesús si no es por medio de las escrituras, y por eso nos manda que las escudriñemos. Ahora, si no lo hacemos, ¿qué pasa? Ahí está la respuesta, Jesús mismo lo dice. Ahí Mateo 22, 29, miren la respuesta. Mateo 22, Mateo 22, 29. Ahí lo dice bien claro. Dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. De modo que la persona que no escudriña las escrituras va a ser una persona ignorante, que va a errarle en todo tiempo. Jesús fue lo que les dijo a aquellos de su pueblo, aquellos que tenían el conocimiento de Dios, que sus antepasados habían mirado los prodigios y las maravillas de Dios el Padre. A ellos Jesús les dijo: ustedes le hierran porque ignoran las escrituras. De modo que cuando ignoramos las escrituras, caemos en una de tres cosas. Caemos en herejía, o en blasfemia, o en aberración, por ignorar las escrituras. Y te haces enemigo de muchos, porque dicen: ah, sí, se cree muy sabio. Una ocasión una persona me dijo: ah, no, hermano, es que usted se cree muy sabio. Y le dije: no me creo sabio, soy sabio. Y nunca se me olvida eso. ¿Saben por qué? Porque cuando recién empezaba yo a predicar, me acuerdo mi pastor, después de que terminé de predicar, ahí en la iglesia con mi pastor, terminamos y saliendo, y dice otro hermano que estaba conmigo, y el pastor le dice: hermano, este hermano, el pastor Pedro, dice: qué bonita palabra, cómo nos llena. Nunca se me olvida esas palabras que dijo él. Dice: ah, no, hermano, dice, es que el hermano Pedrito es sabio. Y yo me molesté dentro de mí, dije: se está burlando de mí. Yo todavía no estudiaba, era apenas andaba yo, todavía no estudiaba. Y le dije, aparte, le dije: hermano, ¿por qué usted dice que yo soy sabio si yo no tengo mucho conocimiento? Dice: oh, no, hermano Pedrito, es cierto. Y me lleva a la escritura. Dice: mire, el árbol del justo es árbol de vida, dice. Y todo aquel que gana almas es sabio. Dice: y yo sé cuántas almas usted ha ganado. Y eso solamente los sabios lo hacen. Ahí me enseñó que yo era un sabio, porque la palabra lo dice, no porque me lo estaba diciendo. Me enseñó dónde lo decía. Por eso aquella persona que se burlaba me decía eso. Le decía: no me creo sabio, hermano, soy sabio, porque la palabra de Dios dice. Y Jesús mismo dijo que iba a mandar sabios, iba a mandar profetas, iba a mandar escribas. Sabios. ¿Quiénes son los sabios? Los evangelistas. ¿Quiénes son los profetas? Los pastores en estos tiempos. ¿Quiénes son los escribas? Los maestros. Tres ministerios que están ahorita en acción. Nada que apóstoles y profetas. Los profetas se acabaron de aquellos tiempos, se acabó. Ahorita solamente hay sabios que representan a los evangelistas, los que ganan almas. Hay esos profetas que representan a los pastores. Porque el profeta recibía la palabra de Dios
y el profeta lo daba al pueblo. En este tiempo el pastor recibe la palabra de Dios y el pastor la da al pueblo. Ese es el alimento que sale de la boca de Dios para alimentarnos. Y eso no a todos, porque dice en Mateo 24:45, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es? Y ya lo contesta Pablo allá en Efesios capítulo 4 versos 11 y 12, donde dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, y luego dice evangelistas, pastores y maestros. Esos tres son los que están vigentes, pero él es el que nos constituyó y nos puso sobre su casa para que demos el alimento a tiempo. Por eso, siervos de Dios, así como yo, habemos muy pocos, no vas a encontrar muchos. Y la iglesia, hermano Rómulo, no es la iglesia que usted piensa, grandota. Porque el Señor dijo, ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y muchos los que van por ese camino. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que conduce a la vida eterna, y pocos los que la encuentran. Nosotros somos pocos, hermanos, la hemos encontrado, porque la gente no quiere obedecer a la palabra de Dios. Prefiere obedecer al hombre antes que a Dios. Y por esa razón ustedes son bendecidos, porque ustedes de corazón buscan a Dios. Esto es lo que el Dios nos dice aquí a través de esta lectura. Vamos a ver qué nos dice ahí en Primera de Juan, lo que estábamos leyendo. Vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 4, versos del 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 4, versos del 1 al 6. Dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así es que, hermanos que me están viendo allá en plan de Ayutla, aquí lo dice bien claro. En esto conocemos, dice, el que no es de Dios no nos oye. Pero el que es de Dios, el que conoce a Dios, nos oye. Y ustedes me están oyendo. Y están oyendo a Dios a través de mis labios. Entonces, dense cuenta ustedes mismos que Dios los ama. Dios quiere darles grandes cosas. Por último, para terminar con el mensaje, vamos a ver ahí mismo en Segunda de Juan, a la carta que sigue, y vamos a leer el verso 7. Lo que nos habló aquí Juan capítulo 4, nos advierte que no creamos a todo espíritu, sino que pruebemos los espíritus si son de Dios. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. De modo que toda aquella persona que anda predicando un evangelio diferente al que Cristo predicó, esa persona tiene el espíritu del anticristo. Y todas las religiones, todas, tienen ese sistema.
de llevar la palabra rodeada de su religión. Y ahí está el espíritu del anticristo, espíritu de mentira, espíritu de error. Por eso aquí nos dice que no crean a todos los espíritus. Nos dice que el espíritu, el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice que ese es el anticristo. Hay muchas religiones. Por ejemplo, un ejemplo nada más. En la ciudad de Tijuana, hace tiempo, yo hablándoles a unas personas, familiares de un hermano, ya les estaba hablando a él, y luego les llegan los testigos de Jehová. Y este hermano no tenía mucho conocimiento, y me invita. Yo vivía allá en el área de San Bernardino, California, y salimos a Tijuana porque aquellos retaron al hermano, lo retaron que si los convencía de su Cristo, que entonces se podían hacer cristianos. Si me convencen, y trataban el tema de Jesucristo. Entonces yo fui, y este hombre tardó para llegar, no quería llegar. Al fin llegó y se me hace raro porque los testigos de Jehová, si algo admiro de ellos, es su puntualidad. Pues este hombre llegó como 2 horas después de lo acordado. Yo ya estaba me dijo el hermano, pues compártanos algo, aquel hombre no vino. Y estaba ya empezando cuando llega este hombre. Y ahí empezamos a hablar. Le dijo el hermano, dice, mire, yo no voy a hablar con usted. El hermano tiene un poco más de conocimiento. Y ahí empezamos a hablar. Y hablaba de ese tema, y este hombre aseguraba que Jesucristo no había resucitado en carne, que Jesucristo había resucitado en espíritu. Dice, porque así lo dice la Biblia. Y le dije, pues no ha leído usted la Biblia. Y ya lo llevé a la escritura y le dije, léalo. Y ya cuando lo empezó a leer, donde habla la escritura que Jesucristo se les apareció a los discípulos cuando ellos estaban a puerta cerrada, y que ellos les dio miedo, y que todavía Jesús les dijo, ¿por qué se turban? Véanme, pálpenme y vean que yo mismo soy. Pues un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. ¿Tienen algo de comer? Y dice la escritura que ahí comió y bebió con ellos. Le dieron un panal de miel y pescado asado. Y comió con ellos el domingo en la noche. Él resucitó en la mañana, y en la noche fue cuando cenó con ellos. Y a este hombre, cuando lo leyó, le dije, ahora dígame, ¿resucitó el cuerpo o no resucitó? Le dije, porque usted tiene el espíritu de Tomás. A Tomás, cuando le dijeron que había resucitado, no creía. Dice, si yo no lo veo con mis ojos y meto mi dedo donde le clavaron, yo no les creeré. Entonces, así como ese personaje que niegan que Jesucristo haya resucitado en carne, muchos niegan que Jesucristo haya venido, que Jesucristo fue como cualquier hombre, nada más como Mahoma, como aquellos Buda y todos esos personajes que nacieron y murieron. Así catalogan a Jesucristo. Pero Jesucristo es el Hijo de Dios, y por eso dice la escritura que todo aquel que confiesa que Jesucristo vino en carne, ese es de Dios. Pero el que no confiesa que Jesucristo vino en carne, ese es un anticristo. De modo que todos aquellos que andan predicando sus religión, sus doctrinas, y no se conforman a la doctrina de Cristo, son anticristos. Y con eso terminamos. Vamos a leer por último, ahí lo que les mencionaba, la carta de Juan, segunda de Juan, y versos, vamos a leer del 7 al 11. Dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo. Y esto va para ustedes, los que estamos aquí presentes. Miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo. Rómulo, miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de este trabajo tan hermoso que estás haciendo. Y a qué hora que estemos juntos vamos a trabajar.
Cualquiera que se extravía, óiganlo, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Todo aquel, lo que dice la Escritura, que todo aquel que se extravía, o sea que se aparta de la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y la advertencia que hace Juan es que si alguien va a tu casa y no te lleva la doctrina de Cristo, tomada de la Escritura, 100%, nada de otros libros, entonces esa doctrina no sirve, porque no es 100% de Cristo. Es como la leche que venden los ganaderos por allá en aquellos tiempos, en aquellos ranchos, porque ahorita ya no hay. Aquella leche que venden, pero que la rebajan con agua. Así están los predicadores. Venden la palabra, la venden y todavía la dan rebajada, como la leche con agua. La dan rebajada, no la dan pura, sino le meten todas sus enseñanzas, lo que ellos creen, enseñanza de hombre, no de Cristo. Entonces, esta es la advertencia que nos hace. Esta es la advertencia. Como testimonio, por último, esta escritura nunca se me olvida, porque con esta escritura Dios me permitió ir a un lugar que se nombra Tlayahualco. Es donde está el bordo de Guerrero y Morelos, en la sierra. Hablan dialecto, hablan el náhuatl. Dios me permitió llegar allá por medio de otro personaje, así como Rómulo, que Dios lo usó para llevarme, para que yo llegue a aquellos lugares. Así también Dios usó a esta persona. Y llegué. Y allá ellos pensaban que yo era católico. Y llevaban ahí su sevillana y estaban listos. Y ya cuando llego yo les dije, ¿saben qué? Yo no soy católico. Antes de decirles, hablarles cualquier cosa, quiero que sepan que yo no soy católico. Yo soy un siervo de Dios que predico la palabra. Y levanto la Biblia católica y se las enseño. Les dije, ¿conocen esta Biblia? Sí, sí lo conocemos, es la Biblia católica. Solamente 3 versículos les voy a leer. Y si después de leer estos 3 versículos quieren que yo les siga predicando, yo lo hago con mucho gusto. Y si después de leerlos ustedes no quieren saber nada, yo me voy y me voy contento. ¿Qué les parece? Y todos dijeron, sí, estamos de acuerdo. Y ahí se encontraba el personaje este que le ayuda al sacerdote a hacer la misa, al monaguillo, sacristano, no sé cómo le llaman. Y le pedí que pasara al frente para que él leyera 3 veces los 3 versículos, que fueron el 9, 10 y 11, donde dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Cuando la leyó 3 veces, me levanto y la leo yo otra vez, para leerla con toda la gramática, para que la pudieran entender. Y ya luego, terminando, les dije, ahora les pregunto, ¿qué les interesa más? ¿Tener su religión o tener al Padre y al Hijo? Y todos gritaron, no, pues al Padre y al Hijo lo queremos tener. Le dije, pues ese es el que yo les predico, ese es el que yo les vengo ofreciendo. ¿Quieren que les siga predicando? Y me dijeron que sí. 2 horas tardé parado ahí predicándoles. 43, 45 personas se convirtieron a Cristo. Y por eso les doy este testimonio. Hablan dialecto, hablan el náhuatl, celosos de su religión, pero cuando escucharon la palabra los convenció, no yo. Yo solamente di lo que Dios me dio que diera en aquel lugar, lo mismo que hice hoy, darte lo que Dios me dio. Puso mi corazón para dar a ustedes y a todos ustedes que me están viendo allá. Este fue el mensaje, es el deseo de mi corazón que cause el impacto por el cual Dios lo ha enviado. Y estaremos en contacto. Rómulo,
Hermanos de allá de Comal, reciban saludos. Gracias por haber estado escuchando este video y espero que nos veamos muy pronto. Que Dios los bendiga a todos ustedes y también aquí a ustedes que están aquí presentes. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.